Buenas noches hermanos y bienvenidos al Club de Lectura. Qué bueno que ya están temprano para estudiar la Biblia con nosotros. Hoy vamos a terminar el libro de Zacarías y es bueno que aquellos de ustedes que han estado tratando de mantenerse al día con todos los libros que hemos estado leyendo las últimas semanas, es bueno que sepan que estamos a punto de terminar los profetas menores. Solo nos haría falta Malaquías. Ahora, sé que algunos de ustedes también suelen atrasarse, a mí también me sucede. Pero quiero animarles a esto. Estaba hablando con un amigo, el cual suele atrasarse también o iba atrasado. Le pregunté por dónde vas y me dijo, me quedé en Jonás. Yo le dije, mira, pero Jonás lo estudiamos hace como 2 semanas. Y me dijo, sí, me quedé, es que no pude seguirlo, fue un libro largo y me gustó, bueno. Y yo le dije, mira, lo importante es que mantengas la disciplina. Entonces, esto es un consejo, no es una regla. Hagan lo que mejor les parezca. Pero yo le dije, si vos decís que te vas a seguir intentando poner al día, cada vez que te atrases vas a añadir más tarea a la lectura diaria. Por ejemplo, si te atrasas 2 días, son al menos 6 capítulos más los capítulos del día que te vas a poner al día, son 9 capítulos. No creo que logres ponerte al día con 9 capítulos de una vez. Entonces te voy a dar un consejo, le dije. Seguí leyendo la lectura diaria. No importa que vayas atrasado 5 o 10 capítulos o libros, retoma en la del día en la que estamos, como que si fueras el día. No importa, le di, no importa que no hayas leído lo otro. Bueno, sí importa, lo mejor sería que no, pero por cosas de la vida, retoma donde estamos hoy, sin pensar en que te has atrasado. ¿Por qué? Me dijo. Lo que sucede es que nuestro cerebro no solo disfruta procrastinar las cosas, o sea, no solo disfruta dejarlas para después, sino que también nuestro cerebro huye del estrés. Y si vos te estresás tratando de mantenerte y no tratando de escuchar a Dios, entonces vas a caer en hacer de esto una rutina y no una actividad que sea parte de tu relación con Dios. No sé si siguió el consejo o no. Yo cada vez que me atraso practico eso. Retomo donde estoy y los sábados y los domingos ocupo para leer lo que no leí. Entonces, hermanos, no se entristezcan si no leyeron Abdías, si no leyeron alguno. Retomen donde estamos hoy, pero háganlo. La lectura diaria de la Biblia es clave en nuestro caminar con Cristo. Si usted ve a alguien caminando espiritualmente mal, yo le voy a decir por qué es. Es porque lleva meses o semanas sin estudiar la Biblia, sin abrirla. Hermanos, este momento y venir a la iglesia sí son importantes y son esenciales en nuestro caminar con Cristo, pero en estos momentos no hay algún tipo de lectura personal. Entonces no hay algo así que esté mostrando que ustedes son los que están leyendo la Biblia por sí mismos. Es como que si ustedes estén escuchando lo que a mí me dijo alguien que le dijera a ustedes. ¿Por qué no van ustedes y lo escuchan por ustedes mismos? Eso es lo que deberíamos de hacer en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces sí, es importante que nos mantengamos congregándonos, nos mantengamos en los estudios bíblicos de nuestras iglesias, pero más importante aún es
nuestra lectura personal. Es más, yo diría, si nosotros como iglesia no promovemos la lectura personal de la Biblia, estamos fallando en nuestra misión. Cualquier iglesia o cualquier pastor que no promueve la lectura personal y no recalca lo importante que es, fracasa en su misión. Porque entonces simplemente está creando adeptos o está adoctrinando gente para que sigan sus ideas y no sigan a Cristo. Entonces, hermanos, si se quedaron, no se decepcionen. Retomen donde están hoy y para adelante. Entonces, mañana a lo mejor comenzamos Malaquías o no sé cuál va. Hoy sé que terminamos Zacarías. Hoy hemos terminado Zacarías. Entonces es un muy buen momento para retomar, ya que vamos a estar con un nuevo libro. Por favor, tomen el tiempo mañana y pasen su tiempo con Jesús. Oremos. Jesús, queremos pasar contigo, Señor. Queremos dedicarte nuestro tiempo, queremos dedicarte nuestra vida. Porque solo en ti, Jesús, hemos encontrado una razón válida para vivir. Jesús, solo en ti encontramos amor, Señor, encontramos propósito, encontramos cosas buenas. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Voy a intentar poner el celular un poco más arriba para que la luz no nos moleste. Entonces déjenme ver si puedo solucionarlo de esta forma. Sí, se solucionó un poco. La luz un poco. La luz molesta aún, pero ya es muchísimo menos. Bueno, entonces sigamos. Hoy estamos en Zacarías capítulo 12 y vamos a ir hasta Zacarías capítulo 14. Entonces básicamente vamos a terminar el libro de Zacarías este día. La primera pregunta es, ¿se cumplió la profecía que está en el capítulo 12, verso 2? Les leo la profecía. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. Y específicamente se cumplió en el 1948 y en el 1949. Después de la guerra, especialmente después del genocidio, del genocidio judío, de todo lo que los judíos sufrieron por la mano de los alemanes, hubo una reunión de las Naciones Unidas donde los británicos Inglaterra decidieron ceder parte del espacio que ellos tenían ocupado en lo que en aquel momento se llamaba Palestina. Era un lugar totalmente habitado por árabes. Entonces dijeron, ¿saben qué? Les vamos a entregar ese pedazo de tierra. Entonces, por darles un ejemplo, día lunes, las Naciones Unidas dicen, Israel vuelve a ser nación. Día martes, 6 países árabes conformaron lo que se le conoció a la Unión Árabe. Irán, Irak, Egipto, Afganistán, millones de árabes conformaron lo que se le llamó en ese momento la Unión Árabe. Y dijeron, vamos a hacer guerra contra contra los judíos, y no los vamos a dejar que sean nación. Entonces enviaron un comunicado a todos los árabes que vivían en la tierra de los judíos, en Jerusalén. A estos árabes nosotros los conocemos como palestinos.
Si ustedes alguna vez han escuchado el término palestino y se preguntaba qué es, un palestino es un árabe nacido en esa área de Jerusalén, entonces en Palestina. No significa otra cosa que eso. Entonces todos estos árabes, toda la Unión Árabe, mandó un mensaje a sus hermanos árabes diciendo: salgan de ahí, porque vamos a bombardear a los judíos hasta exterminarlos y van a salir de ahí. Y cuando los hayamos exterminado a todos, ustedes, que les pedimos que salieran de su tierra, van a poder regresar, van a poder tomar todas las posesiones que queden, van a tomar todas las tierras que queden, van a retomar sus tierras y hasta más, porque van a poder tomar las tierras que los judíos habían agarrado para ellos mismos. Con esa declaración de guerra, desde la franja de Gaza empezaron a tirar todo tipo de misiles. También desde Egipto empezaron a mandar a sus tanques. Lo que ellos no sabían y lo que no se esperaban es que Israel lanzó un ataque preventivo antes de que las fuerzas de la Unión Árabe pudieran llegar a hacer estragos significativos. Y en tan solo 6 días, los judíos pudieron derrotar a todas esas naciones que conformaban la Unión Árabe. En tan solo 6 días, alrededor, escuchen este número porque es increíble, alrededor de 500,000 judíos pudieron derrotar a más de 6 millones de árabes. En 6 días montaron todo tipo de ataques preventivos. Y uno de mis favoritos sucede en la frontera con Egipto. Egipto mandó a sus aviones de combate directamente a atacar Jerusalén. Lo que los egipcios no sabían es que los aviones de los israelitas rodearon esa frontera, fueron a dar la vuelta por el mar para salir por detrás de ellos. Y cuando ellos estaban empezando a llegar a la frontera, los aviones israelitas empezaron a atacar hasta derribar a todos los aviones egipcios. No pudieron hacer nada. Y así hay todo tipo de cosas. Una de las más emblemáticas, uno de los principios más emblemáticos, no sé si aún está en boga, pero la historia cuenta que esa fue una de las estrategias o técnicas que mantuvieron vivos a cada uno de los soldados israelitas. Fue de que no importaba el rango del soldado, todos podían tomar decisiones a discreción. ¿Eso qué significa? Podían hacer lo que ellos consideraran necesario hacer. Si había un puesto de un convoy o había un pelotón con un tanque y ellos veían a árabes, ellos podían tomar la decisión que mejor les pareciera. Ustedes me van a decir: Carlos, pero eso no se escucha tan estratégico, o sea, se escucha lógico. No. Lo que sucede es que en la mayor parte de países, un soldado no puede tomar una decisión por sí mismo, sino que éste la tiene que consultar con su superior con su superior, y así en un orden de jerarquía, al punto en que llegan hasta preguntar al secretario de la defensa, y el secretario de la defensa el presidente. Y en toda esa línea de comunicación y de permisos se perdió tiempo para tomar una decisión importante. Una de las técnicas que ocuparon en ese momento fue decirles a todos los soldados: tomen las decisiones que ustedes crean convenientes, porque sus vidas importan más. La vida de cada soldado judío importa más que las jerarquías que nosotros querramos crear.
Y así es como un soldado en la frontera tenía la misma autoridad que el presidente o que un general en ese momento. Ellos podían decidir si atacar o no atacar. También hay algunos testimonios no judíos, sino testimonios árabes sobre cosas sobrenaturales que ellos vieron y vivieron. Ustedes pueden pueden meterse a buscar en YouTube o en cualquier herramienta en internet testimonios sobre la guerra de los 6 días. Y no escuchen los judíos porque seamos escépticos. Está bien. Escuchen los árabes. Los árabes mencionan que ellos vieron todo un muro de ángeles rodeando la frontera. Y eso hizo que tomaran sus tanques y retrocedieran. Hay todo tipo de testimonios así. Ahora, después de escuchar todo esto, voy a volver a leer el verso. He aquí, yo pongo a Jerusalén como copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Todos los pueblos de alrededor de contra Judá. Literalmente, todos los pueblos alrededor de Jerusalén han intentado destruirlos en algún momento de la historia. Absolutamente todos. Todos sus vecinos sueñan con la sangre judía. Sueñan con ver a los judíos exterminados. Pero ¿saben por qué no lo pueden hacer? Porque tiemblan contra ellos. Les tienen miedo. Ustedes ven las noticias y ustedes dicen, o algunos de ustedes dirán, mira, ¿y por qué hay tanta división? ¿Por qué hay algunos que critican a los judíos y hay otros que hablan en mal de los judíos? Explícanos eso. Bueno, les voy a explicar esto. No se los terminé de contar y disculpas. Es que me perdí con algunos detalles. Esta tarde, mientras estaba leyendo esto, encontré lo que sucedió con aquellos árabes que sus mismos, o sea, con los palestinos, que sus mismos hermanos árabes les dijeron, sálganse de esa tierra, la vamos a bombardear y cuando hayamos asesinado a los judíos, entonces pueden regresar. Evidentemente no sucedió, no ganaron la guerra, la perdieron. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedió con estos árabes o estos palestinos que perdieron sus tierras porque sus hermanos árabes les dijeron? Ahora viven como refugiados palestinos en los que las noticias, dependiendo de su afinidad política, dicen que son personas que han huido de Jerusalén por la guerra. Y son personas que buscan refugio en todos los países. ¿Saben por qué? Porque sus hermanos árabes que les dijeron, sálganse de ahí, sus hermanos árabes que les dijeron, váyanse, no han sido capaces de darles asilo político o de recibirlos en sus naciones. En contraste de esto, ustedes se preguntarán, mira, y todos los palestinos se fueron de Jerusalén, o hubieron algunos que se quedaron. Bueno, ahora les cuento, algunos se quedaron. Hoy en día, los palestinos que se quedaron viven en ciudades de primer mundo, desarrolladas. Tienen ciudadanía judía, a pesar de ser palestinos, y viven en un lugar completamente diferente a sus alrededores. Son adinerados y hombres exitosos en Jerusalén. Y ustedes dirán, los judíos son unos malos porque echaron a muchos palestinos. No, no fueron los judíos.
Fueron sus hermanos árabes prometiéndoles asesinar a los judíos. Los palestinos que no se fueron, ahí están, lucrándose de los negocios y las decisiones del Estado judío. Y miren el colmo de los colmos. Se lucran y se enriquecen de las decisiones del Estado judío, pero participan en movimientos como los de Hamas, o los de Hamas, como les quieran llamar. ¿Y los judíos saben qué hacen? Darle ciudadanía. Mientras los que por escuchar a sus hermanos árabes ahora viven como refugiados en extrema pobreza. No para ahí lo que les quería decir al respecto. La forma en la que los atentados hoy día contra Israel suceden son de la siguiente manera. Iniciaron en el 1949 así y aún hoy siguen siendo de la forma en la que yo les voy a decir. Toda o la mayor parte de todos los recursos militares de los enemigos de Israel los guardan en mezquitas y en escuelas. No, mezquitas, escuelas y residenciales. Los judíos ya saben los 3 lugares en los que los enemigos de ellos, porque no solo son los países, también ustedes ya vieron que hay muchos personas como los talibanes, como los terroristas. Hay muchos terroristas que no están bajo un país, sino que están bajo un movimiento. Entonces los enemigos en general de Israel siguen esta táctica. Esconden todo su armamento en 3 lugares: escuelas, en mezquitas y en zonas residenciales. Y desde ahí lanzan sus bombas y lanzan sus misiles. Israel se defiende y va en búsqueda de esos lugares, va en búsqueda de ese armamento. ¿Y saben qué sacan las noticias? Judíos hacen un atentado o se entrometen o se meten en escuelas árabes, en mezquitas, en residenciales árabes. ¿Quiénes fueron los que llevaron la guerra hasta ahí, sino los árabes? Ahora, ¿por qué hacen todo esto? Porque esta profecía, hermanos, ya se cumplió. Dios ha puesto a los judíos como copa que ha hecho temblar no solo a las naciones alrededor, sino al mundo. Hoy en día, Jerusalén está en el ojo del mundo. Y una escalera que se mueva ahí en Jerusalén puede llegar a ocasionar la Tercera Guerra Mundial. Es más, les quiero desafiar. Pongan esto en Google después del estudio. Ay, no sé cómo perdí tanto tiempo, perdón, hermano. Pongan esto en Google, pongan la escalera de la Tercera Guerra Mundial y se van a sorprender con lo que van a encontrar. Bueno, hay una profecía hermosa. Bueno, voy a ver cuántas preguntas puedo abarcar. ¿Quién está hablando en el versículo 12:10? El versículo 12:10 dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahí está hablando Jesús, porque él dice: a mí, mirarán a mí, a quien traspasaron. Y esa es una referencia al momento en el que a Jesús le traspasan con una lanza. La pregunta número 3 dice que es
Adadrimón. Dice el verso 11: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Esta es una referencia al momento o a la historia en la que muere Josías. Josías sabemos que fue uno de los mejores reyes de Israel, entonces cuando él muere hay un gran llanto y se cree que murió en el valle de Megiddo. Y no sabemos bien si es exactamente en la parte de Adadrimón, pero esto nos da la idea de que quizás en una parte del valle de Megiddo, que se llama Adadrimón, ahí fue donde murió Josías. Entonces dice, así como se lloró a Josías, así se va a llorar en ese momento. Explica el capítulo 13, verso 6. Dice el verso 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esto se refiere al momento o es la historia que se cumple cuando los discípulos y especialmente Tomás le pregunta a Jesús sobre sus heridas, sobre las cicatrices que van a ver en sus manos o hubieron en sus manos por su crucifixión. Ahora en la pregunta número 6. ¿Aguas vivas saliendo de Jerusalén? Bueno, eso está en el capítulo 14, verso... verso 7. No, el verso 8, desde el verso 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día y será uno con uno su nombre. Ahí nosotros acabamos de leer el resultado de un momento hermoso. Cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, ya vino la primera vez, pero cuando venga la segunda vez, va a ser un acto muy especial. Va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Sobre el monte de los olivos se ha descubierto que hay una falla, por dos razones. La primera razón es que es hueco. El monte de los olivos es de una estructura muy... Ay, se fue el tiempo. Bueno, el monte de los olivos tiene una estructura muy débil porque es hueco. Y la segunda razón es que ahí los romanos hicieron un cementerio un poquito más cerca de las puertas. Entonces Jesús, cuando venga y ponga su pie ahí, va a hundir el monte de los olivos, lo va a partir en dos y del monte de los olivos van a salir aguas vivas que van a cubrir el planeta entero. La razón por la que habían puesto muertos ahí es porque hay una profecía o hay una regla en la cual los judíos no se pueden acercar a los cementerios. Entonces ellos creyeron que haciendo de ese lugar, del lugar donde Jesús algún día regresará y pondrá su pie, haciendo de ese lugar un cementerio, iban a lograr que Jesús no regresara. Lo que ellos no se dieron cuenta es que lo que va a salir de ahí cuando Él venga es agua viva. O sea, Él va a cubrir toda la suciedad de los muertos, va a cubrir toda la suciedad del planeta por medio de cubrirlo con aguas vivas en la Nueva Jerusalén. Bueno, hermanos, fue un gusto estar con ustedes hoy. Nos vemos mañana a la misma hora en la misma página.